esta cápsula vamos a desarrollar todo lo referente a un comando sumamente importante también dentro del programa. Me refiero al comando de validación. Todos los que manejamos Excel generalmente trabajamos con grandes cantidades de información, trabajamos con bases de datos muy grandes y siempre nos enfrentamos al problema de los errores de tipeo, de los datos que se incluyeron en un campo por error, y esto pues causa problemas al momento en que tú quieres filtrar, quieres aplicar algún tipo de administración a esta base de datos. Estos errores siempre te van a causar un problema. El comando de validación lo que te permite hacer es programar un rango de celdas para que acepte solamente cierto tipo de dato. También, por otro lado, te permite encontrar datos erróneos, datos no válidos dentro de bases de datos ya existentes. Tengo en la hoja validación un formato de base de datos que voy a crear, y antes de llenar los campos voy a validarlos. Voy a aplicar una validación diferente en cada campo que permita el ingreso de los datos correctos. En el campo existencias, aquí me debe permitir ingresar solamente números enteros mayores que 0. Vale decir que no va a permitir el ingreso de números decimales y mucho menos va a permitir el ingreso de textos y tampoco de números negativos ni tampoco de ceros. Bien, el primer paso para hacer la validación es seleccionar todo el campo que vas a validar. En este caso yo lo estoy limitando la base de datos hasta la fila 20 para que no sea demasiado largo, pero en realidad tú podrías validar toda la columna completa si necesitas, ¿no? No hay ningún límite para esto. Bien, una vez seleccionado el bloque, te vas a la ficha Datos y aquí dentro del grupo Herramientas de datos vas a encontrar el botón que dice Validación de datos. Esto va a abrir esta ventana de diálogo. Es una ventana que contiene 3 pestañas: la pestaña Configuración, Mensaje de entrada y Mensaje de error. De las 3, la única que es indispensable configurar, indispensable llenar, es la pestaña de Configuración. La de Mensaje de entrada y Mensaje de error puedes obviarlas, puedes dejarlas en blanco, pero nosotros vamos a llenar las 3 para que conozcas cómo es que funcionan estas 2 pestañas opcionales. Bien, en configuración yo voy a seleccionar en primer lugar qué tipo de validación voy a aplicar. Dentro de la pestaña desplegable de permitir, voy a encontrar todos los tipos de validación básica que tiene el programa. Tengo acá la validación, por ejemplo, de número entero, ¿sí? A través de esta validación yo voy a permitir únicamente el ingreso de números enteros. Más abajo en el espacio datos, yo puedo determinar si quiero ingresar números enteros entre 2 números existentes o que no estén entre un rango de números, que sean igual a un número determinado, solamente me va a permitir el ingreso de un solo número, que no sea igual a, o sea, voy a restringir el ingreso de un cierto número, mayor que, menor que, mayor o igual o menor o igual que. ¿Okay? En este caso me está diciendo que tienen que ser mayores que 0. Entonces voy a agarrar la opción mayor que. Y en la lista voy a poner como mínimo el número 0. Muy bien, de esa manera ya tengo configurada mi validación. Aquí al costado de la pestaña de permitir hay una casilla de verificación que dice omitir blancos. ¿Para qué sirve? Si desactivas la casilla omitir blancos, lo que va a pasar es que Excel te va a exigir que pongas datos en todas las celdas que abras. Si abres una celda y luego intentas cerrarla sin haber ingresado ningún dato, Excel te va a botar un error, va a exigir que ingreses un dato que haya sido validado. Si es que mantienes esta casilla de verificación activa, esto no va a pasar. El mensaje de entrada, yo voy a configurar un mensaje con instrucciones para la persona que va a encargarse de llenar los datos de esta tabla. Aquí le voy a decir
más o menos qué es lo que tiene que hacer, qué tipo de dato debe ingresar, etc. Tengo en primer lugar un título, aquí le voy a decir ingresa las existencias y en el mensaje de entrada voy a poner recuerda que este campo acepta solo números enteros positivos. Nada más. Ese es mi mensaje de entrada. En el mensaje de error voy a configurar, voy a personalizar aquel mensaje que va a aparecer cuando la persona que viene a la base de datos trate de ingresar un dato que no ha sido validado. Para esto tengo tres estilos de mensaje de error. Tengo el detener, el de advertencia y el de información. El de detener es el único estilo que no va a permitir de ninguna manera el ingreso de un dato no validado. Los otros dos te dan la opción. Simplemente uno te advierte que el dato no ha sido validado, pero al final, si tú quieres, puedes incluirlo, así no haya sido validado. Y el de información igual, ¿no? Te informa que el dato no ha sido validado, pero al final, si tú deseas, puedes continuar. Vamos a probar los tres. En este primer campo de existencias vamos a probar el primero, el de detener. Y aquí le pongo como título error. Y en el mensaje de error voy a ponerle el valor ingresado no es válido. Muy bien, aquí acepto y ya tengo mi campo validado. Aquí puedes apreciar que apareció mi mensaje de entrada, ¿no? Dice ingresa las existencias, recuerda que este campo acepta solo números enteros positivos. Es el mensaje de entrada que, como ya te dije, es totalmente opcional. Voy a hacer clic aquí en la primera celda para hacer una prueba. Voy a ingresar el número 450. Todo bien, lo aceptó. Ahora voy a ingresar 231.65, número decimal. Y me aparece el mensaje de error. No está permitido el ingreso de este número. Dice error, el valor ingresado no es válido. Y tengo un botón que es para reintentar. Esto me va a regresar a la celda para que corrija el error. Cancelar va a eliminar lo que escribí en la celda. Y bueno, y ayuda te lleva a la ayuda de Excel, ¿no? Voy a darle reintentar y voy a eliminarle el decimal. Enter. Y ahí tienes. Ya me lo acepta como número entero. Igual, si trato de ingresar algún carácter no numérico, una R por ejemplo, me va a botar también el mismo error. Le voy a dar cancelar para que elimine lo que trate de ingresar. ¿De acuerdo? De esa manera funciona la validación. Vamos al campo de precio. En el campo de precio sí me permite ingresar un número decimal, pero tiene que ser entre 10 y 200. No puede ser ni menor de 10 ni mayor que 200. Entonces selecciono primero todo el campo, luego me voy a validación de datos y aquí en configuración le voy a decir que voy a ingresar números decimales entre los valores 10 y 200. Mínimo 10, máximo 200. Igual voy a crear un mensaje de entrada. Ingresa el precio solo valores entre 10 y 200. Puedes escribir todo lo que desees dentro del mensaje de entrada, no hay ninguna restricción para esto. En el mensaje de error vamos a probar el segundo tipo de mensaje. ¿Cuáles son las opciones que nos da? Vamos a probar advertencia. En título voy a ponerle valor no validado.
Y en el mensaje de error voy a ponerle el valor ingresado no está dentro del rango permitido. No está dentro del rango permitido. Acepto y vamos a probar. Este es mi mensaje de entrada. Y aquí voy a ingresar el número 15. Aquí voy a ingresar el número 210, que está fuera del rango validado. Y ahí me bota el mensaje de error. Me dice valor no validado. El valor ingresado no está dentro del rango permitido. Y ahí te pregunta, ¿desea continuar? Si tú le pones que sí, te va a permitir continuar y dejar el valor que no ha sido validado. Si le pones que no, te va a llevar a la celda para que hagas la corrección. Si le pones cancelar, pues te elimina lo que intentaste ingresar inicialmente. Le voy a poner que sí. ¿Okay? Es un dato que no ha sido validado. Y aquí voy a anotar otro número que tampoco ha sido validado. 230. Y le voy a decir que me lo acepte también. Ya tengo dos datos no validados dentro del campo precio. En destino, solo debe permitir ingresar Lima, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura o Tumbes. ¿Sí? Son las ciudades a las que se envían los productos que van a ser registrados en esta tabla. Entonces, en este caso vamos a hacer una validación tipo lista. Entonces, seleccionamos todo el campo. Nos vamos a la pestaña Datos, Validación de datos. Y aquí, en la pestaña de configuración, ponemos Permitir lista. La validación de lista. Y aquí aparece otra casilla de verificación, además de la de omitir blancos. La casilla celda con lista desplegable te va a permitir tener una lista de opciones dentro de cada celda, una lista de la cual tú vas a poder seleccionar el dato que quieres ingresar a la celda sin necesidad ya de tipearlo. Bien, en la línea de origen voy a escribir el nombre de las ciudades a las cuales se va a enviar esos productos, las ciudades de destino. Lima. Cada destino lo voy a separar con un punto y coma. En tu computadora probablemente sea una coma. Eso es algo que tú tienes que investigar, darte cuenta al momento de crear tu primera validación de lista. Luego te explico cuál es la diferencia, cómo sale cuando es coma, cómo sale cuando es punto y coma. Lima, Chimbote, no hay espacios entre los ítems de la lista. Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes. Muy bien. Igual voy a generar un mensaje de entrada. Selecciona destino. Selecciona una opción de la lista. Muy bien, y en el mensaje de error voy a seleccionar la última opción, la opción de información. Y en título voy a poner destino no válido. Y mensaje de error, el destino ingresado no está en la lista. La única forma en que tú podrías cometer un error al momento de ingresar un dato en una validación de lista es tratando de tipear el dato en lugar de seleccionarlo de la lista. Bien, acá hago clic en aceptar. Y aquí podrás ver de que al costado de la celda aparece la pestaña desplegable. Los ítems tienen que aparecer uno debajo del otro. Si a ti te pasa de que aparecen todos en una sola línea, separadas por el símbolo separador que hayas puesto, significa que el separador es incorrecto. Tienes que volver a seleccionar todo el campo
volver a ingresar a validación de datos y en configuración hacer la corrección. Acá tienes que ir cambiando uno por uno los separadores. Eso te va a pasar la primera vez porque después debes recordar cuál es el separador que usaste y que funciona en tu computadora. Bien, entonces aquí voy a seleccionar Chimbote, que está validado. Aquí voy a seleccionar Chiclayo y aquí voy a tratar de ingresar Arequipa. Enter y me aparece la ventana de error que dice destino no válido, el destino ingresado no está en la lista. Si yo le doy clic en aceptar, me va a permitir ingresar el dato, así no esté validado. Acá voy a ingresar otro que no está validado, que es Tacna. Igual aceptar y me lo va a permitir también. En el campo producto me dice que debe permitir solo el ingreso de productos que aparecen en la hoja productos. Tengo aquí la hoja, la que sigue, la hoja productos, donde tengo la lista de todo lo que debo validar. En este caso ya no voy a ingresar pues uno por uno los productos en la ventana de validación. Lo que voy a indicar es el rango de celdas donde está la lista para que automáticamente la jale a la validación. Selecciono todo el rango de celdas que voy a validar. Me voy a datos, validación de datos. Y aquí en permitir voy a seleccionar lista. Y en origen voy a ir a la hoja productos y voy a seleccionar todo el rango donde está la lista de todos los productos permitidos en ese rango de celdas. Muy bien, hasta la celda A372. Aquí no voy a poner ningún mensaje de entrada, ni tampoco voy a configurar ningún mensaje de error, para que tú veas de qué manera el programa configura su propio mensaje de error si es que tú no lo haces. Voy a hacer clic simplemente en aceptar y ya está validado. Listo, tengo mi lista de todos los productos. Acá puedo seleccionar cualquiera de ellos. Bien, voy a ingresar otro producto, gaseosa por ejemplo, no está validado, enter, y me sale el mensaje de error que el programa bota en forma automática. Dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Y es un error de tipo detener. No me va a permitir de ninguna manera ingresar un dato que no es, así que lo voy a cancelar. Bien, aquí voy a ampliar un poquito el ancho para que agarre todo el contenido de la columna. Ahora, la hoja productos no debes eliminarla, no debes eliminar la lista. Tú eliminas la lista, la validación sencillamente va a desaparecer. Te va a aparecer aquí una lista totalmente en blanco. Así que esto debe permanecer siempre activo. En fecha de ingreso me dice que la fecha límite es el 31 de diciembre del año 2017. No se pueden ingresar fechas posteriores a ese día. Entonces selecciono todo el campo y me voy a validación de datos. Y aquí le digo que quiero permitir solamente fechas. Y en datos voy a poner fechas menores o iguales, o sea, menor o igual que. Y mi fecha final en este caso es el 31 de diciembre del año 2017. Recuerda que cuando tú ingresas una fecha en una celda o en cualquier comando que lo requiera, tienes que respetar siempre el formato de fechas de tu computadora. Tú ya tienes que conocer si primero se escribe el mes, luego el día y luego el año, primero el año, luego el mes, luego el día, qué configuración tiene. Y tienes que respetar siempre esa configuración. Bien, le doy clic en aceptar y ya tengo validado el campo. En fecha de caducidad me indica que puedo permitir, se permite ingresar fechas de todo el año 2018. O sea, la fecha de caducidad es desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre del año 2018. Igual entro a validación de datos y en permitir voy a entrar aquí nuevamente a fecha y aquí le pongo la fecha límite inferior, está entre el 1 de enero del año 2018 y el 31 de diciembre del mismo año. Acepto y ya igual tengo la validación realizada. Luego también puedo validar horas. Aquí la hora permitida dice que es entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche. Selecciono todo el campo, me voy a validación de datos y le digo que aquí quiero permitir solamente el ingreso de horas. Como recordarás, esto lo vimos en el nivel básico. El formato de hora es hora, 2 puntos, minuto y si quieres también 2 puntos segundo. Yo me voy a limitar a poner horas y minutos nada más. Es desde las 7 con 00 minutos hasta las 21 horas también con 00 minutos. Siempre trabajamos con el formato de 24 horas. Formato básico. Acepto y ya está hecha la validación. Puedes ir comprobando, ¿no? Tratar de ingresar datos no validados para que veas que está funcionando. En código voy a utilizar otro tipo de validación que me permite ingresar solamente cierta cantidad de caracteres. En este caso me dice que el código debe contener, aquí está, entre 5 y 7 caracteres. Únicamente entre 5 y 7 caracteres. Entonces selecciono todo el campo, me voy a validación de datos y le pongo permitir longitud de texto. Y aquí igual tengo varias opciones, ¿no? En este caso yo voy a optar por entre 5 como mínimo y máximo 7 caracteres. En este caso te va a permitir combinar números con letras, con otros símbolos como guiones, slash, puntos, comas, punto y coma, etc. Todos los caracteres que tú necesites ingresar, te va a permitir ingresarlos, pero solamente en cantidad entre 5 y 7, según la configuración que estoy realizando. Acepto y ya está también mi campo de código validado. Cuando ya tienes una base de datos con información, la herramienta de validación te permite encontrar aquellos datos incorrectos, aquellos datos que contienen errores o que simplemente están mal ubicados, que no deberían estar ahí. Para lograr esto, lo primero que tienes que hacer es validar cada uno de los campos ya existentes con los datos que deberían haberse incluido. De esa manera, el programa va a encontrar aquellos datos que no han sido validados en forma automática. Entonces, una vez hecha la validación, según el tipo de validación que tenga cada campo, el botón validación tiene un botoncito desplegable y aquí tienes una segunda opción que dice rodear con un círculo datos no válidos. Aquí recordarás que yo he ingresado algunos datos que no estaban dentro de la validación, aprovechando de el permiso que me da el mensaje de error. Entonces, al hacer clic aquí, me va a encerrar con un círculo todos aquellos datos que no están permitidos dentro de la validación. Y la tercera opción lo que hace es eliminar este círculo de validación. El círculo de validación es un círculo que va a permanecer en forma temporal dentro de la hoja. Si es que tú guardas el documento, lo cierras y luego lo vuelves a abrir, es muy probable de que ya no aparezcan los círculos. Pero tú puedes volverlos a activar. La validación va a permanecer ahí y puedes activar los círculos la cantidad de veces que quieras para ir poco a poco depurando y corrigiendo los errores que los círculos estén encerrando. Por último, vamos a conocer cuál es el procedimiento para eliminar la validación de un campo. Debo seleccionar primero el campo donde voy a eliminar la validación, luego me voy al botón de validación de datos y dentro de la ventana de diálogo vas a encontrar un botón en la parte inferior izquierda que dice borrar todos.
Entonces clic aquí y automáticamente la validación que hiciste va a desaparecer, ¿no? Ya todas las restricciones van a desaparecer. Acá yo voy a cancelar porque quiero mantener las validaciones hechas para luego poder archivar esto ya validado. Bien, eso es todo en cuanto al tema de validación. Nos vemos en la siguiente cápsula en la que seguiremos desarrollando los temas de este módulo 2. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos.